Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y los ecosistemas de arrecifes de coral. Como introducción tenemos que el cambio climático es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro planeta hoy en día. Afecta principalmente a los diferentes ecosistemas que en él existen y dentro de ellos tenemos a los arrecifes de coral. Estos se caracterizan por ser una fuente de alimento para una cuarta parte de la vida marina y formar parte de la protección costera, así como también ser una fuente de ingresos económicos a través de actividades turísticas y de pesca. Uno de los principales efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas es el blanqueamiento coralino y queremos explicar a través de un ejemplo de caso específico las diferentes causas y consecuencias del cambio climático sobre los arrecifes de coral. En el desarrollo vamos a abarcar el blanqueamiento coralino. El blanqueamiento coralino o pérdida de pigmento se da por el estrés que ocurre cuando la relación simbiótica que existe entre el coral y la alga zooxanthella se rompe. Entonces, al ocurrir este suceso, la alga es expulsada desde el tejido coralino y entonces ahí empieza a perder la mayor parte del color que le da la alga y se empieza a observar el color blanquecino. Este es muy particular ya que se encuentra en el esqueleto del coral, que está compuesto por el carbonato de calcio. Una de las principales causas de este blanqueamiento coralino es el aumento de temperatura superficial que existe en el mar. Aquí podemos ver en las imágenes que tenemos un ecosistema de arrecife de coral totalmente sano con una gran diversidad de especies marinas. Mientras tanto que al lado podemos observar el ecosistema de arrecife de coral que se encuentra dado por este fenómeno y se observa que no existe mucha diversidad de especies marinas. Consecuencias de la pérdida de arrecifes de coral. La vida marina es la más afectada. Los arrecifes de coral cubren menos del 1% del fondo del océano, pero proporcionan un ecosistema esencial para una cuarta parte de toda la diversidad de los océanos. Una de las consecuencias más importantes del blanqueamiento coralino es la gran mortalidad de coral y la disminución en las tasas de reproducción y crecimiento de los corales sobrevivientes. Otra consecuencia sería que al desaparecer estos arrecifes de coral, la pesca de la que depende cerca de 1,5 millones de personas se ve reducida de forma considerable, hasta en un 49% según un estudio realizado por la Universidad de Queensland. En la imagen se puede observar el daño que se produce dentro de la red trófica, ya que muchos organismos dependen de los corales y al desaparecer estos se genera un desequilibrio dentro del ecosistema, lo que produce muerte de peces, entre otros. Como ejemplo, en nuestro caso de estudio tenemos efectos del cambio climático sobre los arrecifes coralinos de Cuba, medidas para el manejo ambiental de las crestas arrecifales de Cuba a nivel municipal. Dentro del estado general de las crestas de arrecifes y escenarios de desaparición estructural de las crestas en Cuba, Cuba se caracteriza por poseer un área extensa de arrecifes de coral a su alrededor debido a que está ubicada en el océano. En la siguiente imagen podemos ver un estudio en el que se detectó que el 8% de las crestas de arrecifes en Cuba están sanas, un 23% están deterioradas y un 69% muy deterioradas. Esto permitió estimar que en aproximadamente 40 años las crestas arrecifales de Cuba pueden desaparecer. También permitió el análisis de que en promedio los arrecifes de corales pueden desaparecer en 1.6%. En la imagen podemos ver los diferentes puntos rojos que son en gran medida el 92% de arrecifes coralinos muy deteriorados y queda solamente un 8% que está indicado de color verde y son los arrecifes que se encuentran en un estado saludable. El hecho de que las crestas puedan desaparecer también implica que estas pueden llegar a aplanarse o perder su relieve, así que afecta esto a lo que es el efecto protector de la costa y también causa efectos en lo que es la reducción de recursos que son tanto naturales como económicos. Factores que deterioran las crestas de arrecifes. En el estudio se pudo observar que hubo dos tipos de factores, como son los naturales y antropogénicos. Tenemos los de huracanes. Esto al ver que cuando llega hacia las costas huracanes muy fuertes, hace de golpear a los arrecifes de corales sus crestas y va fragmentándolos. Tenemos el aumento de la temperatura. Esto se da por el cambio climático y hace que se produzca la enfermedad de blanqueamiento coralino. Tenemos el aumento de la acidez al agua, que es debido al incremento del CO2 disuelto en el agua. Esto afecta en la formación del esqueleto calcáreo. Y también tenemos el buceo no regulado. Entonces, al momento de las personas realizar este deporte, hacen que se ocasione sedimentación. Esto se produce por movimientos descontrolados de las piernas y las manos. Tenemos la comercialización de corales,
ya que esto se utiliza para la venta o uso como adornos o como artesanía elaborada. La mayoría de personas los lleva enteros o fragmentados, más especialmente de sus crestas. Tenemos que las embarcaciones pesqueras, estas son producidas por las anclas de las embarcaciones o también por las redes y cordeles de pescas que son abandonadas al fondo del mar. Tenemos la contaminación por los ríos. Al momento de que se expulsa las aguas que tienen desechos hacia el océano, el arrecife de coral, al ser una especie sensible, va siendo de deteriorarse y llega a veces a morirse también. En cuanto a medidas generales propuestas para enfrentar su deterioro de los arrecifes de coral, tenemos para los factores naturales y los factores antropogénicos. En cuanto a los factores naturales, tenemos prever con tiempo posibles soluciones ingenieras de protección costera, para así evitar el deterioro de los arrecifes de coral. En cuanto a los antropogénicos, tenemos el primero, que es fomentar la educación y la concienciación generalizada sobre la situación de las crestas de arrecifales con respecto al cambio climático, informando a las personas y así evitar la contaminación de los mares. En cuanto al segundo punto, tenemos monitorear lo más sistemáticamente posible con fines de diagnóstico y de manejo, empleando métodos rápidos y eficientes para la reducción de CO2 y así evitar la acidez del agua, evitando el deterioro igual de estos ecosistemas acuáticos. Como tercer punto, tenemos extremar el cumplimiento de las regulaciones de uso responsable, implementando así normas para evitar el deterioro de los arrecifes de coral por parte de personas que realizan este tipo de actividades. Como cuarto punto, tenemos implementar la provisión de la colecta y el transporte de corales, ya que este tipo de especies son de un color característico y muy exóticos, son objetivo de ese tipo de acciones ilegales. Por último, tenemos evitar el desarrollo costero en primera línea de costa en las cuencas hidrográficas. Esto podemos implementarlo el tratamiento de aguas residuales que van a parar al mar y así evitar el deterioro de ese tipo de ecosistemas. Como conclusiones tenemos que los arrecifes de corales son ecosistemas que son muy importantes y por eso se deben implementar planes de conservación o medidas de conservación. Estos ecosistemas brindan papeles funcionales como son barreras naturales en las costas de los océanos y también sustento de alimento tanto para las especies marinas como para los seres humanos. El cambio climático ha causado muchos problemas, en especial en el ecosistema de arrecife de coral. Uno es los blanqueamientos de los corales. A consecuencia de esto se ha perdido muchas especies marinas. En cuanto al caso de estudio que se realizó en Cuba, se pudo ver que existe un gran riesgo de pérdida de crestas de arrecifes. Las causas de esto fue el cambio climático y los factores que se pudo ver ya fueron naturales y antropogénicos. También para cada factor se implementó medidas que pueden ser utilizadas en todos los ecosistemas de arrecife de coral que existen en el mundo, ya que estas son muy importantes para las especies marinas y para la preservación de los océanos que todavía nos quedan. Muchas gracias.